Memorias Bonitas Podcast. Bienvenidos a Memorias Bonitas, el podcast. Recordemos que esta es una iniciativa de la Secretaría Administrativa y el Área de Gestión Documental de la Alcaldía de Bucaramanga por enaltecer y recordar todas las joyas escondidas que aún persisten, que residen en nuestro archivo central y que hacen parte del patrimonio documental de toda la ciudad. En esta ocasión me acompaña mi colega y amigo Oscar Bermúdez. Oscar, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, muy bien, gracias. Y vamos a estar hablando sobre un tema muy especial que tocó a nuestro país y que influenció gran parte de lo que fue este evento conocido a nivel internacional como la Guerra Fría. Vamos a estar hablando de la Guerra de Corea. Mi nombre es Eduardo Vargas, soy historiador. Y bueno, Oscar, empecemos recordando que dentro de esta contienda, que tuvo su parte simbólica, que tuvo su parte militar, pues participó el denominado Batallón Colombia, que fue este conjunto de compatriotas que fueron enviados a defender el paralelo 38, pues que participaron en esta contienda y que la administración municipal tuvo una participación expidiendo un decreto, demostró su apoyo y les deseó buen viento y buena mar. Oscar, danos un contexto general para entender qué fue la Guerra de Corea y pues de dónde es que empieza, dónde reside la participación del Batallón Colombia. Buen día, Eduardo. Bueno, la Guerra de Corea se desarrolló en el marco de la denominada Guerra Fría, la cual fue de 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída de la Unión Soviética en 1990. Esta situación generó un mundo bipolar y una pugna bipartidista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta situación fue apoyada por el desarrollo de la doctrina Truman por parte de Estados Unidos, la cual buscaba expandir la influencia capitalista y el libre mercado en el resto del mundo, frente a la doctrina Zdanov, la cual fue desarrollada por la Unión Soviética y lo que buscaba era expandir la influencia comunista y de proteccionismo de mercado sobre el resto de países. Esta pugna bipartidista generó una serie de guerras proxy o guerras subsidiarias que dieron pie a la creación por un lado de la OTAN en 1949 y por otro lado a la creación del Pacto de Varsovia en 1955, el cual estaba conformado por los países de Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. Estas dos organizaciones tenían como objetivo usar fuerzas armadas y gobiernos extranjeros para debilitar los intereses contrarios. Entre estas guerras subsidiarias o guerras proxy podemos mencionar principalmente el triunfo de la Revolución Cultural China en 1949, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, la crisis de los misiles en 1962, la Guerra de Vietnam entre 1955 a 1975, la Guerra de Yom Kippur en 1973, la Guerra de Afganistán entre 1978 a 1992 y otros conflictos. A este panorama debemos agregar también los bombardeos nucleares sufridos por Japón por parte de los estadounidenses en 1945. Esto dio inicio a la carrera espacial y armamentista que puso al mundo al borde de una aniquilación total. Estos temas pueden ampliarse en textos como Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, Historia de la Guerra de Geoffrey Parker o La Historia Olvidada, Historia de la Guerra de Corea de David Halberstam. Incluso hay una obra de teatro escrita por el poeta boyacense Jairo Aníbal Niño que se llama El Monte Calvo y retrata la vida de unos veteranos del Batallón Colombia. Oscar, pues según nos estás indicando, pues de este conflicto ya habíamos hablado de esta influencia internacional y global que tiene, y es porque subsiste pues a partir, es un rezago de lo que fue la Guerra Fría. A propósito de lo que mencionabas de la literatura, pues es muy importante recordar que los historiadores y en general las ciencias humanas tenemos un insumo fundamental que son las fuentes primarias, por ejemplo los actos administrativos de nuestro archivo, y fuentes secundarias como puede ser el libro Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, que ya habíamos mencionado. En la página 230 del libro nos menciona: la singularidad de la Guerra Fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Más aún, pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, sobre todo el lado norteamericano, los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que suponía un equilibrio de poderes muy desigual pero indiscutido. La URSS dominaba o ejercía una influencia preponderante en una parte del globo, la zona ocupada por el Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas al final de la guerra, sin intentar extender más allá su esfera de influencia por la fuerza de las armas. Los Estados Unidos, por su parte, controlaban y dominaban el resto del mundo capitalista. Este preámbulo que nos brinda Hobsbawm, Oscar, pues también
podemos situarlo en el paralelo 38 desde 1948, cuando crecen las diferencias entre ambos bandos, ¿no? Con lo que es la oficialización de la República Popular Democrática o Corea del Norte, amparada en Kim Il-sung y pues subsidiada por los soviéticos, frente a una República de Corea que siempre tuvo un establecimiento pues más guiado por los Estados Unidos de Norteamérica y que fue administrada por Syngman Rhee. Oscar, en este sentido, ¿cómo fue el inicio de esas hostilidades? ¿Cuáles fueron las características de esta guerra que, como ya indicamos, tuvo su carácter simbólico, político, pero que también residió en las armas? ¿Cómo fue ese inicio de las hostilidades? Sí, Eduard. En 1945 se da la salida de las derrotadas fuerzas japonesas, las cuales habían estado ocupando la península desde 1910. Este vacío de poder es aprovechado en la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Posteriormente, en 1950, la República Popular Democrática de Corea del Norte invadió el resto de la península y casi que venció y expulsó al ejército surcoreano. Esto obligó a que Estados Unidos entrara en la contienda y las tropas internacionales de la ONU también lo hicieran. Ante esto, la respuesta de las tropas chinas fue también ingresar a la guerra y se configuró un escenario de guerra mundial. Después de esto, la guerra cayó en un periodo de estancamiento en el que se avanzaba muy poco, pero el costo humano era cada vez más alto, lo cual llevó a las partes a firmar el armisticio de Panmunjom en 1953, mediante el cual se dividió por el paralelo 38 las dos Coreas y se creó una zona desmilitarizada. Si bien esto significó un alto al fuego, no fue un tratado de paz como tal, entonces la guerra aún continúa abierta. Eso es evidente, Oscar, porque si de alguna forma podemos comparar la cultura coreana del norte con Corea del sur, vemos la diferencia abismal que hay en materia de industria, que hay en materia de cultura pop. Tenemos un país que está rezagado en términos culturales frente a otro que sigue teniendo una dominancia político-militar mucho más establecida. Entonces, Oscar, para finalizar este corto preludio que estamos haciendo a la guerra de Corea, ¿cómo fue la participación del Batallón Colombia? Ya sabemos el contexto general, sabemos que habían dos potencias, superpotencias confrontadas, pero ¿cómo participó entonces este ejército de compatriotas en este conflicto que tuvo alcances globales? Sí, Eduard, ante la derrota tentativa del ejército surcoreano y su expulsión de la península, Estados Unidos y las tropas internacionales de la ONU ingresaron a la contienda y varios soldados internacionales. Entre ellos, Colombia fue el único país suramericano que envió tropas a actuar directamente en la guerra. El presidente del momento, Laureano Gómez, envió 3 fragatas con 5.000 hombres entre infantería y marina y a este se le denominó Batallón Colombia. ¿Cuáles fueron las causas de la entrada de Batallón Colombia en la guerra? Primero, la consolidación definitiva de una alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, la legitimación del gobierno de Laureano Gómez en el escenario bipartidista colombiano. Y tercero, la aspiración del país por ser reconocido internacionalmente como defensor de los intereses occidentales. ¿Cuáles fueron de pronto las consecuencias de la entrada de Colombia en la guerra de Corea? Primero, el ejército se profesionalizó y se modernizó. Segundo, Colombia definitivamente se alineó con Estados Unidos. Tercero, Colombia fue reconocido como defensor mundial de los intereses occidentales. Cuarto, se creó una gran amistad entre Colombia y Corea del Sur, la cual se tradujo en la construcción de monumentos o en la construcción de centros de rehabilitación, como el Centro Amistoso de Rehabilitación Integral Colombia-Corea del Sur. O sea, ahí nació, Oscar, la amistad entre ambos países que persiste hasta el día de hoy y que ha sido ratificada en los últimos días por la alcaldía de Bucaramanga. Sí, Eduard, esta amistad se vio reflejada por lo menos también en la cooperación económica entre los dos países. Por ejemplo, las donaciones económicas que hizo el gobierno surcoreano a Colombia durante la contingencia del COVID-19. Por su parte, la alcaldía de Bucaramanga expidió el decreto número 20 de 1951, mediante el cual honró a los combatientes santanderianos en el Batallón Colombia y a su vez se unió a los actos conmemorativos propuestos por la Quinta Brigada. Bueno, Oscar, gracias por darnos esta cátedra de lo que fue la Guerra de Corea. Les recordamos igualmente a la audiencia de Memorias Bonitas Podcast que los contenidos que acá estamos profundizando ya fueron explicados en una memoria, así que se los dejamos en la descripción para que puedan seguirnos y estén enterados de todas las joyas que se esconden en nuestro archivo central. Por último, les dejo la recomendación de que nos sigan en redes sociales. Recuerden que vamos a estar subiendo contenido semanalmente. Sigan las redes sociales de la Alcaldía y de la Secretaría Administrativa, donde vamos a estar enriqueciendo
este proyecto llamado Memorias Bonitas Podcast. También les recuerdo que vamos a estar publicando y se va a estar difundiendo este contenido en diferentes plataformas, como lo va a hacer el programa Cultura Manga de la emisora cultural 100.7 FM, así que muy atentos. Querida audiencia, nos vemos y nos escuchamos la próxima vez para más Memorias Bonitas Podcast.